Ya está en la línea Tricia Herrera, y es socia consultora de Blog en Salud, la autora del estudio sobre la incidencia del coronavirus a nivel municipal. Tricia, gracias por tomar la comunicación. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Gracias. Omar Cepeda, comenzamos contigo en la primera ronda de preguntas para Tricia. Muchas gracias, Omar. Ana María. Tricia, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Gracias, Tricia. Un placer que estés con nosotros. Muy interesante este tema. Vamos a analizar qué está pasando en los municipios de México respecto a los contagios. Y bueno, pues mi primera pregunta creo que tendría que ser: ¿cuáles son estos municipios que más contagios tienen? Y si tienes las características del por qué en estos municipios se está expandiendo de mayor velocidad el COVID, el virus. Claro que sí, muchas gracias. Pues son varios factores. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Y efectivamente este documento que presentamos hoy contiene básicamente dos partes, y una de ellas va muy enfocada a lo que tú mencionas. ¿Cuáles son esos 10 municipios? En este caso elegimos hacer un ranking de 10 municipios con mayor número de casos y los 10 municipios con más defunciones. Es un primer análisis exploratorio. Es muy importante decirlo que todo esto está realizado con datos públicos oficiales, que son los de la Secretaría de Salud, y simplemente tomamos esa información de ahí para ponerla con mayor claridad. Estos 10 municipios, con datos, esto también es importante, al 4 de mayo, pero no hay grandes variaciones, son Iztapalapa, en la Ciudad de México, el número 1 con mayor número de confirmados; Tijuana, en Baja California; la alcaldía de Gustavo A. Madero, en Ciudad de México; Culiacán, Sinaloa; Centro, en Tabasco; Benito Juárez, en Quintana Roo; Mexicali, Baja California, nuevamente; Tlalpan, Ciudad de México; Nezahualcóyotl, Estado de México; y Ecatepec de Morelos, Estado de México. ¿Qué es lo que vemos aquí de este primer análisis que realizamos simplemente con el número de casos? Es que pues estos 10 municipios coinciden con las 5 zonas de alta transmisión ya identificadas y anunciadas y constantemente referidas por el gobierno federal, que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona Tijuana-Mexicali, Culiacán, Villahermosa y Cancún. Resalta también que, como ustedes verán, 5 de estos 10 municipios pues forman parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, es decir, o son alcaldías o son municipios del Estado de México. Esto nuevamente reforzando este tema de que pues aquí es donde existe una alta concentración de la transmisión en estos momentos, como ustedes ya también estaban platicando anteriormente, ¿no? Y estos 10 municipios también resulta que concentran el 30% de los casos confirmados a nivel nacional. Esto estoy hablando de casos confirmados acumulados, porque también, como ustedes habrán visto, de pronto se hace la diferencia entre casos activos, casos acumulados. Aquí estamos hablando del total de casos confirmados a lo largo de toda la pandemia. Y también resalta que 2 de cada 5 defunciones a nivel nacional se están dando dentro de estos 10 municipios. Entonces, ¿qué es lo que esto nos indica? Pues que reafirma el tema de las zonas de transmisión, y también pues nos deja ver que si bien habría que determinar tasas de incidencia y otros tantos factores para poder hacer comparaciones efectivas a nivel municipal, pues los datos no mienten, ¿no? Hay una concentración específica en lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en la realidad de Ciudad de México y la zona conurbada, que pues está exacerbando también en estos días. Ana María Salazar. Hay un debate si los datos que están surgiendo de los estados o de los municipios, o en este caso de las alcaldías aquí en la Ciudad de México, se están viendo reflejados adecuadamente en los datos que está manejando a nivel federal, a nivel nacional, la Secretaría de Salud. O sea, sigue este cuestionamiento de manejo de datos. Entonces, la primera pregunta sería: dentro de este estudio, ¿ustedes vieron alguna discrepancia importante en el manejo de datos que valdría la pena subrayar? Y 2, el hecho de que sabemos que estos son los municipios
en donde más contagio, donde más se está resintiendo el impacto de esta enfermedad, debería de traducirse en estrategias mucho más certeras y mucho más claras en tratar de mitigar el contagio. Entonces, con el estudio que ustedes hicieron, ¿están viendo ustedes alguna diferencia entre, por ejemplo, lo que está sucediendo en Tabasco, en la capital centro, en Villahermosa, en esa área, en términos de una estrategia para contener el contagio versus, por ejemplo, estrategias en otros estados, por ejemplo, Yucatán o podría ser en Hermosillo, en donde tal vez el contagio no es tan alto? Sí, muchas gracias, Ana María, por la pregunta. Da para un buen rato, pero trataré de ser como muy puntual. En el primer punto de los datos que nosotros encontramos y cómo los notamos. Como les decía, utilizamos la base de datos abiertos de la Secretaría de Salud, pero también consultamos una base de datos adicional que es del Centro de Información Geográfica de la UNAM, que toma datos de la plataforma de datos abiertos y datos también de CONAPO para poder ir haciendo, sobre todo en el tema a nivel municipal, ir viendo cómo va esta medición. Nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Es pues que sí, efectivamente hay momentos en los que puede haber un desfase con lo que están reportando los estados, no solo en el tema de Ciudad de México, sino otros estados, con lo que está registrado. Pero pues también entendemos que es un desfase que va siendo de algunos días en los que la información va fluyendo. En realidad me parece que con la información que hay hoy disponible, sí de todas formas llegamos a las mismas conclusiones. Entiendo que efectivamente está este debate de si son más casos, si son más números, si hay un registro, un subregistro, pero más allá de eso me parece que estamos llegando justamente a esas mismas, encontrando esos mismos caminos. En el tema de las medidas, también eso es muy interesante. Justamente hace un par de semanas, otro de los documentos que generamos fue un análisis de las medidas que estaban tomando los estados para efectivamente poder hacer este cruce de ver, bueno, qué es lo que está pasando en esos temas. ¿Qué es lo que resultó en aquel momento también de las medidas? Que sí era Ciudad de México y Estado de México quienes habían, digamos, como desde la primera fase, tomado medidas como un poquito más encaminadas y más fuertes en comparación de otros estados, lo cual, pues, de todas formas, claramente vemos que pues el contagio sigue creciendo porque también por la densidad poblacional que hay. Pero, por ejemplo, en el caso de Tabasco que mencionas, que es muy interesante porque justamente el día de ayer se publicó en el periódico oficial del estado de Tabasco medidas específicamente para este fin de semana del 8 al 11 de mayo, donde están suspendiendo que esté abierto cualquier restaurante, misceláneas, tiendas de abarrotes y que todo tendrá que ser vía telefónica, ¿no? Entonces ya está viendo también reacciones, hemos estado viendo también que estas medidas han ido evolucionando, ¿no? Desde el inicio que hubo bloques de gobernadores que decidieron ir juntos, por ejemplo, los del noreste o los gobernadores del PAN, de tomar medidas conjuntas, y hemos ido viendo cómo esto va evolucionando, y yo creo que nuestro tema es que esto va a seguir, porque todavía queda un largo trecho de la pandemia, y la percepción que tenemos también después de este análisis de los casos a nivel municipal es que también va a haber medidas que tendrán que irse transformando y endureciendo, porque, por ejemplo, un dato importante que me gustaría compartirles es que dentro de todo este análisis que hicimos a nivel municipal, detectamos que son 1,500 municipios en los que no hay ni un solo contagio, ¿no? Obviamente estos municipios digamos que se distribuyen casi entre todos los estados, porque sí hay estados como Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo y Tabasco, donde todos esos municipios tienen por lo menos un grado de contagio, pero el resto de los estados tienen algunos municipios libres de contagio. Entonces, en ese sentido también, y de cara a al posible levantamiento de medidas anticipadas de la suspensión de actividades conforme lo que marca el acuerdo de la Secretaría de Salud de medidas extraordinarias para el 17 de mayo, ¿no? Que todavía estamos por ver que eso suceda. Pues eso es un tema relevante, porque me parece que los estados tendrán también que hacer un mayor esfuerzo en el tema de restricciones de movilidad,
¿no? Es decir, cómo proteger estos municipios que se encuentran, o por lo menos registrados hoy así como libres de contagio, de que no se expanda a través de, pues justamente de esta movilidad que estamos viendo que no se detiene, ¿no? Me parece que eso va a ser interesante ver esta evolución y que habrá estados que sí tendrían que estar implementando medidas como un poco más estrictas en estos temas de movilidad, ¿no? Ese me parece que es un dato relevante y da pauta también estos 1,500 municipios, como les decía, pues para ver qué va a suceder con este posible levantamiento de medidas, como ha dicho el subsecretario, por ciertas zonas o por regiones, porque lo cierto también es que hay muchos otros factores que intervendrán para esta decisión, ¿no? Tricia, rápidamente, justo coincide este dato que tú nos acabas de mencionar, 1,500 municipios en donde pues, el nivel de contagios es mínimo, si no es que cero. El gobierno federal ha identificado 900 municipios, ¿no? Sí hay una diferencia importante en cuanto al diagnóstico en ese sentido, pero voy a lo siguiente. Conforme van pasando las horas, y te hablo del caso muy particular en el estado de Morelos, en donde te estoy hablando, de donde estamos transmitiendo también, teníamos 9 municipios libres de COVID. De un día para otro cambia a 6 municipios libres de COVID. Y de un día para otro, pues hoy se tiene nada más 3 municipios libres de COVID. En fin, si las autoridades municipales no toman en cuenta y con seriedad esta información, este número de municipios que tú nos hablabas pronto se irá disminuyendo y esa expectativa de poder volver a la normalidad de manera paulatina a partir del 18 de mayo, tomando en cuenta esos municipios, se va a ir esfumando, ¿no? Sí, de hecho, y esta lista efectivamente de 1,500 municipios, como les digo, además es con un corte de información al 4 de mayo. Hoy probablemente con las cifras presentadas pues ya tengamos un movimiento, pero justamente lo que refiere es este tema de que continúa esta movilidad, ¿no? O sea, la diferencia también vale la pena señalarlo de estos 1,500 municipios con 0 contagios, con los que mencionó en algún momento la Secretaría de Salud, que si no mal recuerdo eran 979, que podrían tener la posibilidad, y creo que fue como muy anticipado dar ese dato, pero bueno, que podrían tener la posibilidad de regresar a actividades. También puede deberse a otro factor que no está incluido en esta discriminación de los 1,500 casos y que tiene que ver con la vecindad o la colindancia de estos municipios con otras zonas de alto riesgo, ¿no? Creo que ese va a ser un factor fundamental, pero también hay otros factores que yo estoy segura que la Secretaría de Salud tendrá que revisar o que ya deben de estar evaluando para ver si realmente va a haber una posibilidad de que los municipios vuelvan a actividades en esa fecha y cuántos podrían ser. Obviamente es el número de casos que están pasando por municipio, como este ejemplo que mencionas de cómo se está expandiendo el contagio, la colindancia con otras zonas, pero también un tema que es muy importante que recordemos, que es que hay un comportamiento local de la curva epidemiológica, ¿no? El que ahorita todos traemos en la mente la fecha de el 8 de mayo, el 10 de mayo, esta serie de días en los que vamos a llegar al pico máximo de contagio. Sin embargo, es importante señalar que esto no necesariamente va a replicarse de igual forma en todos los estados. Muy probablemente habrá otros estados, otras regiones, incluso municipales, que estén entrando a sus picos máximos de contagio posteriormente, ¿no? Entonces, esto también es muy importante y también por eso quisimos meternos a hacer el enfoque a nivel municipal, porque estamos en la parte por obvias razones, en la parte de cifras a nivel nacional y a nivel estatal, pero esto también va a generar un cambio que tendrán que tomar en cuenta las autoridades municipales, estatales y la propia Secretaría de Salud Federal para decidir este posible regreso, ¿no? Porque efectivamente va a ser muy difícil el tener un par de municipios dentro de un estado libres de contagio pero si no hay medidas efectivas de restricciones y movilidad, pues obviamente eso se va a expandir en muy poco tiempo, ¿no? De hecho, dentro de los estados que ya están, tenemos también algunos estados, 7 estados que están, digamos, como en la rayita en la que tienen entre el 50 y el 60% de sus municipios con contagio, pues el riesgo es que en cualquier momento también puedan pasar la línea a tener más del 70% de sus municipios contagiados y eso pues también
convendrá implicará otros cambios en esta estrategia, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho que ver. Correcto. Hoy es 6 de mayo, todavía creo que los siguientes días, las siguientes 2 semanas, a lo mucho, bueno, la siguiente semana es determinante para ver qué es lo que va a decir la Secretaría de Salud, porque recordemos también que esta fecha tentativa del 17 de mayo, pues no solamente es un dicho, sino que está en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual tendrá que tener algún efecto, decisión, aplazamiento, etcétera, ¿no? Pero sí este es un momento fundamental todavía para medidas.